disimular, ¿verdad? Entonces él decía, alguien cumpleaños hoy, y yo hacía como que no me están hablando a mí, porque entonces rápido se me iba a ver en los ojitos que yo iba a enviar un saludo a través del segmento, y entonces no quería que él supiese. Así que muchas felicidades, mi amor, y que cumplas muchísimo más. Y hoy vamos a hablar de algo que él sí sabe mucho, que es hacer iglesia o ser iglesia. Y es porque hemos decidido tomar el tema de encuentra una iglesia sanadora, porque obviamente habíamos estado en alguna medida discutiendo sobre la finitud, ¿no? Y entonces lo vulnerable que son los seres humanos. No sé si recuerdan que habíamos hablado que en las iglesias no hay gente perfecta y que no podemos llegar a ese lugar con esa expectativa. Entonces tenemos muchas mujeres buscando iglesia, algunas porque precisamente esas experiencias donde en alguna medida han sido lastimadas, pues entonces las mueve a otras congregaciones o están en sus casas, ¿verdad? Resentidas con esa experiencia, pero anhelando estar en un lugar para adorar a Dios. Entonces eso las motiva a buscar una nueva congregación. Algunas personas también por la movilidad, ¿verdad? Del huracán, y entonces están en esa experiencia de identificar una nueva congregación, una nueva iglesia donde estar. Y entonces aquí queremos dar algunas recomendaciones de cómo encontrar precisamente una iglesia. Y cuando tratamos de encontrar una iglesia, Juan Carlos, lo primero es que hay que preguntarse es, ¿por qué yo busco una iglesia? ¿Cuál es el motivo, verdad? ¿Qué busco precisamente en una iglesia? ¿Cuál es esa experiencia, verdad, que me lleva precisamente a buscar una iglesia? Y obviamente puede haber una gran diversidad de razones. Buscamos una iglesia porque con sinceridad queremos buscar a Dios, y la actividad de la iglesia me motiva o me facilita esa búsqueda. Así que utilizo la congregación como una manera de adorar al Señor. Busco una iglesia porque también, verdad, creo que es importante para la formación del carácter, la personalidad, la espiritualidad de la persona, así que por eso busco una iglesia. Busco una iglesia porque quiero que mis hijos reciban los mismos valores en los que yo me crié, así que por eso, ¿verdad? Ya que fue mi modelo, busco una iglesia para eso. Busco una iglesia también porque el mundo está muy convulsionado, entonces la iglesia se ve como un lugar de refugio, un lugar más seguro. Busco una iglesia porque ha sido desde hace mucho tiempo la costumbre de familia, así que por cultura y porque sé que es lo correcto, busco una iglesia. O porque estoy atravesando una crisis muy, muy fuerte y busco entonces refugiarme en Dios. Y yo sé que ese lugar de refugio es precisamente la iglesia. Así que examinamos entonces un poco nuestro tema de hoy. Encuentra una iglesia, para entonces pensar que nos dirigimos a personas que están buscando una congregación donde adorar, donde servir a Dios, que supla precisamente esa necesidad espiritual. Y buscarías primordialmente, ¿verdad?, que supla tus necesidades. Y es bien interesante este movimiento de gente en los lugares, ¿verdad? En las comunidades, porque por lo general la gente piensa en cuestiones prácticas. Busco una iglesia cerca de mí, entonces es el aspecto geográfico. O busco una iglesia avivada, por ejemplo, la gente dice avivada y ellos tienen su propia interpretación de lo que es eso. O busco una iglesia donde yo pueda sentirme cómodo, ¿verdad? Que lo que se predica me hace sentir muy bien. Sin embargo, ¿cuántas veces nos hemos preguntado, buscamos una iglesia para realmente tener lo que son las estrategias espirituales para crecer y desarrollarnos como cristianos? O sea, esas disciplinas espirituales son importantes a la hora de evaluar una congregación. Por ejemplo, me digo, cuando asisto a una iglesia, ¿cuánto tiempo esta iglesia le dedica a la oración? Quizás no es una pregunta que nos hemos hecho a la hora de evaluar. ¿Cuánto tiempo esta iglesia se dedica a reunir a los hermanos y adorar juntos? ¿Cuántas veces en la semana? O si ese tiempo de la semana es un tiempo en que yo puedo llegar a la iglesia a adorar, ¿verdad? ¿Cree la iglesia en el ayuno? Si yo creo en el ayuno, en la práctica del ayuno, ¿cree la iglesia en el ayuno y entonces hay tiempo para la oración y el ayuno? ¿Cuánto tiempo la iglesia la dedica al estudio bíblico, a leer y analizar las sagradas escrituras para mi crecimiento espiritual? Fíjense que son una serie de preguntas que debemos hacernos cuando vamos a una congregación, y muchas veces lo pasamos por alto o lo damos por sentado. Pensamos, no, si es una iglesia, pues debe ser que oran, ayunan, leen la escritura, tienen estudio bíblico, la coinonía entre cristianos. Oye, pero no siempre eso es así. Yo he estado en congregaciones donde yo he visto otro tipo de actividad y no necesariamente está afiliada a estas que estamos ahora mismo diciendo. Deberíamos tener en esa lista, doctora, que la iglesia que estoy buscando de antemano sé que no es perfecta,
y que gente allí no va a modelarme los requisitos que yo tengo en mi mente como de un cristiano. Claro. Y para no decepcionarme, la persona debería tener eso en mente, porque tengo la impresión de que todo el que busca una iglesia de dechado de perfecciones, que al no encontrarla se decepciona. Y sigue buscando. Y sigue buscando o se queda en la casa. Y obviamente eso nunca lo vamos a encontrar porque ya lo definimos, ¿no? Así que teniendo eso en mente de que no vas a encontrar un lugar donde hayan personas perfectas, porque ya lo definimos, ¿verdad? La iglesia no es esa estructura, es la gente que se encuentra allí. Eso es lo que es la iglesia. Y ahorita lo podemos discutir, ¿verdad? Hasta con los conceptos y todo, y poder hacer cierta similitud entre lo que es concepto de iglesia y el concepto de lo que es ser santo, ¿verdad? Que la gente piensa que por ser santo, pues ya la gente, pues, es perfecta. Y se supone que se comporten de esta manera. Y esa lista sí que la llevamos, Juan Carlos, a las congregaciones. Déjame ver, déjame ir evaluando. Y del pastor o la pastora para abajo, los líderes, todas esas personas que están a cargo de alguna posición en la iglesia, algún comité, estamos evaluando acá cuál es su comportamiento. Muchas veces no es que la iglesia no me gusta. Lo que yo he oído más es que no me gusta el pastor, o no me gusta cómo predica la pastora, o no me gusta cómo ellos actúan. Entonces, fíjense que es más hacia las personas que en realidad hacia la actividad que se lleva a cabo allí. Entonces, casi siempre preguntan, ¿y el pastor es chévere? ¿Y qué tal? ¿Y visita? ¿Y me entienden? Entonces, ese tipo de dinámica que está afiliada particularmente a las personas y no necesariamente a la necesidad que yo tengo de un desarrollo espiritual, porque para eso están las iglesias, para que yo pueda propiciar un crecimiento y un desarrollo espiritual. Así que una de las grandes preguntas que podemos hacernos cuando buscamos una iglesia es, ¿cuál es la imagen de Dios que estas personas predican? ¿Cuál es la imagen de Dios? ¿Qué es lo que ellos hablan acerca de Dios? ¿Es un Dios punitivo? ¿Es un Dios severo que me inspira realmente miedo o que me llena de ansiedad porque yo no puedo reunir las expectativas de un Dios tan perfecto que pide que yo sea perfecto? En muchas congregaciones ese es el Dios que se pregona, ¿no? A través de la predicación y a través de las otras actividades de la iglesia, las enseñanzas, y muchas veces hasta es muy disimulado. Se siente en el ambiente esa presión sobre las personas, sobre este Dios que no te perdona ni una sola falla, y la gente se llena de culpa, de angustia y de ansiedad que puede ser hasta patológica. Entonces, en gran medida se pierde, ¿verdad?, lo que es realmente la sustancia del evangelio con una exigencia como esa. Un Dios tan alto y tan inaccesible que entonces yo no lo puedo alcanzar porque ese Dios olvida que yo soy un ser humano, aunque reconozco que Él me creó. Entonces, si Él me creó, ¿quién mejor perfectamente sabe que yo no soy perfecto? Sino Él que me creó, ¿no? Entonces, o un Dios tan relativo que olvidamos que es santo. No es tan flexible, no es tan bueno, no requiere obediencia, oiga, tampoco, porque entonces estamos en los dos extremos, ¿verdad que sí? Entonces, es buscar una imagen saludable de Dios para encontrar una congregación sanadora. Fíjense que a veces también un Dios que es muy víctima, solamente lo tenemos allí en la cruz, un Dios muy pasivo, ¿verdad? Que no se mueve, que no actúa, que no hace. Entonces, realmente no lo vemos con lo que alcanzó finalmente, que es la victoria absoluta en la resurrección, absoluta y total desde la cruz, pero culminando con la resurrección. Entonces, si es un Dios tan el crucificado, ¿no? Que no debemos olvidarlo porque es una experiencia liberadora para nosotros, pero no debe ser tan anclado en ese punto. Y entonces si es así tan pasivo, es un Dios que no podría salvarme. Yo no siento que pudiese, ¿verdad? Porque está tan victimizado que no puede venir y hacer por mí algo. Pero sí creer en un Dios santo, buscar una congregación que sabe que Dios es santo y que pide obediencia, pero que a la misma vez tiene una gracia incondicional y me muestra su amor y su compromiso absoluto hacia mí a través del poder del Espíritu Santo, que me asiste y me ayuda a vencer. Sin ese poder yo no puedo vencer mi imperfección. Así es. Pero en Cristo puedo verme totalmente perfecto delante de Dios y asistido totalmente por ese paracleto que es el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿le parece que lo que hemos dicho es algo que usted ha pensado cuando busca una congregación?
o piensa, no, esta me queda cerca, no gasto tanto en gasolina, ¿no? Pero créeme que esto es sumamente importante porque va a llegar un momento en que esto que estamos aquí diciendo, usted lo va a resentir. Y usted va a decir, no, espérate, no era eso, no era lo que yo estaba buscando. Y en gran medida, la imagen que esa iglesia pregone sobre Dios va a definir cuál es la relación que yo voy a tener con las personas que están allí, con mi familia y con mi comunidad, inclusive con mi trabajo. Por ejemplo, un Dios que es difícil de acercarse, nos afectará tanto esa imagen que no tendremos confianza en otros, porque no podemos confiar en el poder más grande. Un Dios tan serio, ¿verdad?, que le tenemos miedo, entonces no queremos relacionarnos con Él y tenemos hasta desconfianza de la relación con otros. Y fíjense cómo todo parte de Dios. Un Dios que no habla, así que no acudiríamos a Él porque nunca me va a decir, por ejemplo, qué debo hacer o qué dirección debo tomar o qué consejo, ¿verdad?, debo seguir sobre una situación en particular. Un Dios del cual no te crees merecedor de su amor en ningún momento, ¿verdad? Entonces, aunque Él te lo regale, lo que sientes es culpa y entonces pensamos que no merecemos ese amor. Si yo no merezco el amor de Dios, ¿cómo creeré que puedo merecer el amor de un hermano, de una hermana, de alguien? ¿Cómo podré tener la confianza de que esta persona está siendo completamente sincera cuando se acerca con su afecto ¿verdad?, y con su bondad a hacerme bien? No sé si se dan cuenta, pero vivimos en una sociedad y un tiempo de paranoia donde todo el mundo está diciendo, oye, que mucho se sonrió cuando me saludó. ¿Qué estará buscando? Oiga, no está buscando nada, probablemente lo que está haciendo es saludándole. Oye, ¿te diste cuenta? Pasó frente a nosotros tan serio. Oye, algo le habrá molestado, ¿qué sería? Bueno, yo espero yo no haber hecho nada. Oiga, y seguimos con este drama, ¿no? Y esas cosas se repiten en las iglesias, ¿verdad? O un Dios que está dispuesto a castigar en todo momento. Entonces la violencia es una cosa que predomina, de la que yo siempre tengo que estarme cuidando. O un Dios indiferente, que no escucha, que no ve, y entonces no le importan nuestras necesidades, entonces faltaría en nosotros confianza en los demás, porque si yo no le intereso a Dios, entonces ¿cómo puedo creer que le intereso a alguien más, no? O un Dios insuficiente, y siempre entonces pensaremos que algo va a fallar en nosotros, porque obviamente ese es el poder que nos hace a nosotros suficiente. O un Dios tan estricto y tan perfeccionista, y siempre estaremos buscando las fallas en otros, o nos sentiríamos nosotros con fallas y nos sentiríamos insuficientes, como que no podemos realmente lograr, ¿verdad?, dar precisamente lo que se pide de nosotros y de nosotras. Y yo puedo dar completamente en Dios, porque es mi sustento, dependo absolutamente de Él. Entonces Él me da, por ejemplo, cuando yo no tengo fuerzas, Él me da las suyas. Entonces, pues debo confiar, si creo eso de todo mi corazón, que cuando necesito un consejo vendrá de Él, que cuando necesito alguna dirección vendrá de Él, que cuando necesito sentirme animado yo puedo pedir el gozo que supera cualquier tristeza en esta vida, ¿no? Entonces es eso. Y si se busca entonces precisamente a la iglesia como una comunidad en la que, ¿verdad?, asistimos para buscar a Dios, hay que pensar cuánto tiempo de ese que estoy evaluando invierto para saber sobre esa programación de la iglesia. Si esa programación de la iglesia llena mis necesidades y llena las necesidades del resto de mi familia. Las mujeres por lo general cuando me hablan de que cambiaron de iglesia dicen, no, mira, me quedé ahí porque hay una buena programación para mis hijos. Mira, fíjate que hay un buen grupo de jóvenes, o mi hija está interesada en la música y entonces hay un buen grupo de adoración. Pero te has preguntado si en esa lista de necesidades está también la tuya. Es tu crecimiento espiritual al que no deberías ignorar, porque ciertamente de eso depende en gran medida el liderato que ejerces en tu familia, ¿no? Entonces, mucha de la fe de nuestros hijos realmente depende de cuánto conocimiento y crecimiento tenemos nosotros. Yo me siento profundamente orgullosa de mi hijo, ¿verdad?, que es ingeniero de profesión, y entonces fíjense que la agencia para la que trabaja emitió, ¿verdad?, un aviso de que necesitaban un ingeniero en un estado en Estados Unidos, y de allá se pasaron ese mismo aviso por varios estados hasta que llegó a Nueva York, y una persona dijo, ustedes necesitan a fulano de tal, que es, ¿verdad?, es mi hijo, no quiero decir su nombre porque va a decir, estabas hablando de mí en la radio.
Y entonces ustedes necesitan este ingeniero, llámenlo, él está en Puerto Rico. Entonces lo llaman, él evalúa, obviamente la oferta era, ya ustedes saben cómo debió haber sido esa oferta. Y entonces fabulosa. Escuchar de mi propio hijo decirme, yo no me voy a mover hasta que Dios a mí me lo diga. Yo no voy a hacer nada hasta que reciba una señal del Señor de aprobación de que eso precisamente es lo mejor para mí y para mi familia. De mí depende esta decisión y obviamente, ¿verdad?, consultarlo con mi esposa, hablarlo con mi familia. Pero yo no voy a sacrificar a mi familia a menos que el Señor me diga que ese es el paso que yo tengo que dar. Y fíjense, no hubo entre nosotros ningún tipo de conversación, pero para mí fue suficiente esas palabras de él para confirmar que lo que yo he sembrado en mi hijo ha germinado en un fruto. Claro, pero es porque también desde joven he decidido que voy a alimentar mi vida espiritual, que voy a alimentar mi espíritu, que voy a estar en una congregación que llene y satisfaga mis necesidades, que allí yo pueda encontrar al Señor, que allí yo pueda experimentar a un Dios amoroso que cuida de mí, que esa congregación me va a permitir una serie de experiencias donde yo pueda crecer realmente en lo que es mi amistad con Él. Y no solamente eso, que nosotros podamos también en ese lugar servir. O sea, hay lugar en esa iglesia que estoy buscando para que este ministerio, que es mi llamado, lo que yo siento en mi corazón hacer, se realice. Y también lugar para crecer. Esta iglesia tiene un buen programa de educación como para que yo pueda seguir creciendo en lo que es mis niveles espirituales, me puede satisfacer. Esta iglesia está completamente dedicada y en contacto con la comunidad como para que yo pueda sentir que traen la información y la educación suficiente para yo poder buscar en la iglesia un lugar donde yo pueda orientarme sobre cualquier situación en mi vida, en mi familia, en mi trabajo y en mi comunidad. Doctora, ¿sería un facilitador hacer todas esas preguntas de antemano cuando llegamos a una congregación? Porque muchas veces la gente espera que pase mucho tiempo para que poquito a poco ir dándose cuenta. Entonces, muchas veces están en lugares que realmente no van a crecer. Claro. ¿Usted recomendaría que una persona se sienta en la comodidad de preguntarle a los pastores y al liderato cómo ustedes funcionan en esto, en aquello, en lo otro, para tener una idea más clara? Por supuesto, tan pronto uno llega, uno puede acceder a información. Ahora es sumamente fácil a través de las redes. Uno puede ir al lugar de la iglesia y ver cuál es la programación, qué servicios tienen, hablar con los pastores, hablar con los líderes de la congregación, estar un tiempo suficientemente, ¿verdad?, que nosotros nos podamos sentir, mira, ya mi decisión está tomada, este es realmente mi lugar. No hagamos esto con prisa, porque ciertamente estar en la casa de Dios y sentirse contento, adorar y servir con alegría es fundamental en nuestra vida cristiana. Amén. ¿Cómo la gente se comunica con usted? Claro, para invitaciones a iglesias, agencias, a empresas pueden llamarnos al 787-477-5521. 787-477-5521 y felicito a todas esas mujeres que están en la segunda sesión de nuestra escuela de líderes que comienza esta noche. Bendiciones a todas. Excelente. Gracias.